derecho penal. También tiene este, múltiples cursos, ha dado conferencias. Hemos tenido oportunidad de compartir en algunos eventos, de ser conferencistas, etcétera. Y es obviamente un placer que estén tanto la doctora Heidi y el doctor Marcos hoy en esta tarde. Bueno, sin más preámbulo, les agradezco su presencia a nuestras personas que nos están siguiendo y bueno, no sé quién quiera tomar la palabra. Tres cosas muy importantes. Les pido amablemente que apaguen su micro y si es posible, prendan su cámara, si no, bueno, los entendemos que algunos a lo mejor están en el trabajo, manejando, etcétera, pero sí que mantengan su micrófono apagado. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas en la cual nuestros ponentes responderán todas sus dudas en la medida de que el tiempo nos los permita. Y también, si requieren la constancia, bueno, voy a apuntar el número telefónico en el que la pueden solicitar si es su deseo así hacerlo. Ok, sin más preámbulo, no sé quién quiera tomar la palabra, si la doctora Heidi o el doctor Marcos. Sí. Licenciado Marco, muchas gracias. Buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta charla, esta plática de justicia penal para adolescentes e inimputabilidad. Doctora Heidi, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Doctores, por estar aquí y a todos los que están aquí presentes. Bueno, vamos a empezar, porque el tiempo corre. Quiero que imaginen por un momento a un joven de 15 años que comete un delito grave. Piensen, ¿debería de ser juzgado como un adulto? ¿Es capaz de comprender plenamente las consecuencias de sus actos? Bueno, pues precisamente la justicia penal para adolescentes nos enfrenta a dilemas complejos donde la ciencia, el derecho y la psicología convergen. No se trata solo de castigar, sino de entender las circunstancias y garantizar un sistema que equilibre la responsabilidad y la rehabilitación. Hoy vamos a explorar un tema crucial para la sociedad: el tratamiento legal de adolescentes en conflicto con la ley y el concepto de inimputabilidad. Analizaremos cómo las ciencias forenses juegan un papel esencial en la evaluación de la madurez, así también como la capacidad cognitiva y la responsabilidad penal de menores. Nuestro objetivo de hoy no solo es comprender el sistema actual, sino también hay que cuestionarlo. Hay que proponer mejoras y reflexionar sobre su impacto en la vida de estos jóvenes y en nuestra sociedad. Bueno, pues bienvenidos a esta conferencia donde el conocimiento y la justicia se encuentran. Vamos Bien. a empezar a hablar ahorita de lo que es la neurociencia. Doctora, si me permites hacer una breve introducción, por favor. Sí, sí, sí. Bien, antes de que empecemos a adentrarnos en la plática, en el desarrollo de las diapositivas, vamos a recordar que anteriormente teníamos un sistema tutelar, un sistema en el cual el Estado, lo cual conocemos como la sociedad jurídicamente organizada para hacer posible en convivencia pacífica la totalidad de los fines humanos, este sistema tutelar veía al adolescente como un delincuente, lo veía como incapaz, lo veía como que requería la intervención del Estado como ente público para poder rehabilitar, para poder proteger a la sociedad. Anteriormente, en este sistema de justicia tutelar para adolescentes, el adolescente no era percibido, no tenía estos derechos, no tenía el derecho a ser reconocido como titular de derechos, no se le permitía dar su opinión. En este sistema tutelar no había estas garantías, estos derechos humanos. Y también es importante, antes de que iniciemos, saber cómo percibimos a un adolescente, ¿no? ¿Cuáles son las características de un adolescente? Entonces tenemos aquí que el adolescente va a querer pertenecer a un grupo, el adolescente va a imitar ciertos patrones, el adolescente en muchas de las ocasiones va a retar a la autoridad, el adolescente requiere de esa visibilidad, requiere de cierta atención y a partir del año 2016, anteriormente teníamos el sistema de justicia tutelar.
En este sistema de justicia tutelar no se requería que hubiera profesionistas especializados en justicia penal para adolescentes. En este sistema de justicia tutelar no nos requerían una especialización, como ahorita lo vamos a ir comentando, mas sin embargo, muchos de los derechos de los adolescentes eran violentados, vulnerados, no había una forma específica de protegerlos. Estaban leyes, cada entidad de la República Mexicana tenía su propio código o ley de justicia para adolescentes, anteriormente sistema de justicia tutelar. Y a partir de 2016 hay reformas al artículo 18 constitucional en referencia a la materia de justicia penal para adolescentes. Entonces tenemos que, ahora hablamos de un sistema garantista, hablamos que tenemos que reconocer derechos humanos al adolescente y entonces estamos a partir de 2016 que se requieren especialistas en justicia penal para adolescentes. Sí, efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, doctor, es precisamente cómo el ser humano va evolucionando dentro de una sociedad, ya que realmente antes era lamentable cómo los niños y adolescentes se encontraban juntamente con los adultos para ser sancionados de la misma manera. Sin embargo, también como usted lo acaba de mencionar, es muy importante saber el por qué hoy se toma en cuenta de diferente manera a un adolescente. Es lo que yo les venía comentando, que ahora las neurociencias han demostrado que el cerebro de un adolescente de 15 años aún se sigue desarrollando y no funciona de la misma manera de un adulto, ya que la corteza prefrontal que está en esta parte de aquí, enfrente de nuestra cabeza, es la región que es encargada de tomar las decisiones, el control de los impulsos y la planificación, y asimismo sigue madurando aproximadamente hasta los 25 años. ¿Qué significa esto? Pues que los adolescentes tienen menor capacidad para evaluar riesgos, no saben controlar sus emociones y tampoco no prevén las consecuencias de sus actos, o sea, no pueden saber hasta dónde pueden llegar un acto. Es por esto que las ciencias forenses ahora vienen inmersas dentro de este nuevo sistema penal. Las neurociencias forenses son una disciplina que aplican en conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso en el ámbito legal y criminalístico. Su objetivo es analizar cómo los procesos neurológicos pueden influir en la conducta delictiva y en la toma de decisiones de los individuos dentro de la justicia. Algunos aspectos claves de las neurociencias incluyen, por ejemplo, la evaluación de la responsabilidad penal. Se estudia el desarrollo cerebral y la capacidad de discernimiento del acusado para determinar si tiene plena conciencia de su acto. También se utiliza para el análisis de trastornos neurológicos. Se examinan condiciones como el daño en la corteza prefrontal, epilepsia o psicosis, que pueden afectar al comportamiento también de los menores. También la neuropsicología forense se emplea para dar pruebas neuropsicológicas, para evaluar la memoria, el juicio y el control de impulsos de una persona involucrada en un proceso judicial. También en las neurociencias también se realiza la aplicación en el sistema penal, en donde se evalúa la imputabilidad de la determinación de penas y en la rehabilitación de individuos dentro del sistema de justicia. Vamos a ver por qué hay razones neurocientíficas para no juzgar a un adolescente como un adulto. Bueno, pues como primer punto vamos a ver el desarrollo cerebral incompleto. La maduración de la corteza prefrontal, que ya como les comenté es esta parte, es más lenta que la del sistema límbico, lo que hace que los adolescentes sean más impulsivos y más emocionales. Tiene una mayor influencia del entorno. La neurociencia ha demostrado que los adolescentes son más susceptibles a la presión social. ¿Por qué? Porque los niños quieren ser aceptados, quieren ser admirados también por los adultos, quieren ser amados. Entonces, esto hace a que la presión social y la influencia de su entorno
puede afectar en una toma de decisiones. Por ejemplo, si un niño ha sido violentado a una temprana edad, el niño va a aprender a ser un violentador conforme van pasando los años. También estudia la capacidad limitada de autocontrol. La falta de desarrollo completo en las conexiones neuronales dificulta el autocontrol y la regulación emocional de los niños. Fíjese que incluso hay estudios que se han realizado en donde en la parte callosa del sistema central se ve cómo no se desarrolla completamente cuando el niño ha sido violentado y como no se desarrolla adecuadamente, el niño no va a tener esa capacidad de ese desarrollo completo neuronal en donde él va a tener va a tener el control de sus emociones, él no va a saber cómo controlarse. Y esto también afecta mucho en las cuestiones de delitos en adolescentes. Y también las neurociencias ayudan a la posibilidad de rehabilitación. ¿Qué es esto? Pues como el niño apenas se está desarrollando, el niño se está integrando a una sociedad, ya que esto también se hace debido a la plasticidad cerebral, los adolescentes tienen una mayor capacidad de aprendizaje y de un cambio. Por ejemplo, si un niño tiene una persona que va a admirar, ese niño va creciendo con tanta admiración hacia ese adulto que quiere ser como ese adulto. Es por eso que este cambio permite que la rehabilitación sea más efectiva en vez de un castigo severo. Es lo que se ha demostrado bajo las neurociencias. Bueno, el por qué también hoy en día la ley de justicia para adolescentes está inmersa dentro de lo que es las ciencias forenses. Bueno, también a base de esto también hay una división etaria en la infancia y la adolescencia conforme a la psicología. Los niños y los adolescentes se dividen en diferentes etapas según su desarrollo cognitivo y emocional. Por ejemplo, la infancia temprana, que es de los 0 a los 5 años, tiene un desarrollo básico de lenguaje y habilidades motoras. También tenemos otra adolescencia temprana que es la de 12 años a 15 años, en donde hay cambios hormonales y emocionales y da un aumento de impulsividad. También tenemos la adolescencia tardía que viene a partir de los 16 años a los 18, en donde se demuestra un mayor desarrollo de pensamiento abstracto, pero aún así con dificultades de control de impulsos. Es por esto que la clasificación de los grupos etarios en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en México se basa en principios de protección de derechos humanos y en la gradualidad de la responsabilidad penal según la edad. La idea de reconocer que los adolescentes tienen diferentes niveles de madurez y comprensión de sus actos, por lo que las sanciones y las medidas también se deben ajustar a su desarrollo psicológico y social. El artículo 5 de la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes establece que esta división debe ser para garantizar que las intervenciones del sistema de justicia sean proporcionales y adecuadas a la edad del infractor, ya que como lo vimos, o sea, va cambiando la manera de pensar, la manera de desarrollarse de un adolescente y es por eso que se hace esta clasificación que está alineada con estándares internacionales de derechos en la infancia y de la adolescencia. ¿Usted cómo ve, doctor? Sí, claro. Aquí es muy importante, ahorita vamos a comentar, hay grupos etarios que establecen en la misma ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. También hablamos dentro de los principios de la autonomía progresiva. Entre más capacidad de comprender los actos tenga el adolescente, podrá ser predominantemente juzgado de otra forma o se le impondrá una medida de sanción diversa. Recordemos que en este sistema de justicia penal para adolescentes tenemos las medidas cautelares similares a las de justicia penal para adultos, con la finalidad de que se garantice la comparecencia del adolescente, el investigado, con la finalidad de que no vaya a sustraer o desaparecer elementos, evidencias, con la finalidad de que no vaya a dañar a testigos, víctimas, medidas cautelares. Pero también tenemos las medidas de sanción.
lo que en materia de justicia penal para adultos serían las penalidades o las penas. Bien, nos remontamos al fundamento constitucional del artículo 18 constitucional, párrafo cuarto. Tenemos que aquí viene la reforma, la que ya comentábamos, 2016, que la federación, entidades federativas van a establecer un sistema integral de justicia penal para adolescentes, personas, seres humanos de 12 a 17 años. Va a haber esta operación de este sistema de justicia penal va a estar a cargo de instituciones y tribunales especializados en el sistema. Aquí empezamos a hablar de una especialización. Más adelante vamos a comentar cómo se puede acreditar esta especialización, cuáles son los documentos, cuáles son los requisitos para acreditar dicha especialización. Como en la introducción comentábamos, antes un sistema de justicia en el cual no se reconocen derechos al adolescente. Aquí estamos frente a un sistema garantista, un sistema protector de derechos humanos, un sistema que garantiza que el adolescente conozca conozca sus derechos humanos, pueda expresarse, pueda saber por quién va a ser atendido. Y, muy importante, de acuerdo al artículo 63 de esta Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, nos dice cuáles son los órganos que deben de ser especializados. El agente del Ministerio Público nos dice que tiene que ser un órgano especializado, órganos jurisdiccionales, jueces, magistrados, defensa pública y privada, el facilitador de mecanismos alternos, la autoridad administrativa y policía de investigación. También más adelante vamos a comentar en referencia a que también los peritos, los especialistas en ciencias forenses, vamos a revisar si ellos también tienen que ser especializados o no. Es muy importante aquí, en muchas de las ocasiones, cómo podemos saber si el Ministerio Público es especializado. Deberá de contar con diplomados, deberá de contar posiblemente con especialidad, con cédula profesional, o deberá de contar con estos diplomados en instituciones públicas o privadas. Posteriormente tenemos cuáles son las obligaciones que tenemos como abogados defensores en este sistema de justicia penal para adolescentes. Es muy importante realizar la entrevista para mantener la comunicación con el adolescente. En diversos asuntos que hemos tenido en el estado de Hidalgo, Toluca, Puebla, Ciudad de México, este punto, que es mantener la comunicación con el adolescente, siempre, si el adolescente no está privado de su libertad, de manera preponderante, nos entrevistamos con el adolescente en nuestra oficina particular, o en dado caso que el adolescente no pueda salir, tenga alguna problemática, asistimos a su domicilio para poder entrevistarnos y tener esta comunicación personal con el adolescente. Si bien es cierto, el adolescente va a requerir de un padre de familia, un tutor, pero esta ley nacional nos obliga a mantener una comunicación con el adolescente, porque es importante que el adolescente conozca quién lo está investigando, por qué se le está investigando, para qué se le está investigando. Se te está investigando, adolescente, porque hay una denuncia, la cual la presentó tu primo, ¿no? En referencia dice que le causaste lesiones. O adolescente, hay una denuncia mediante la cual se te está investigando por la conducta antisocial de homicidio. Entonces aquí este rubro es muy importante. ¿Cómo vamos a tener la comunicación con el adolescente? Ahora, si el adolescente está privado de la libertad en diversas ocasiones, un ejemplo, en Toluca, 2 adolescentes de 14 años de edad sustrajeron mercancías de un centro comercial, las detienen en flagrancia,
las conducen a Ministerio Público de Justicia Penal para Adolescentes y ahí ya se les habían dicho sus derechos, llaman a los padres de familia nos llaman a nosotros. Es importante que en todo momento, así como tenemos la comunicación con los adultos, también con el adolescente, si fue detenido en flagrancia, ¿no? Esta flagrancia, que es aquello que nos dicen los autores, que destella, que se percibe, que se ve a lo lejos, que está pasando en el momento de que sustraen la mercancía, son seguidos por las videocámaras, después los detiene seguridad privada, después hablan a seguridad pública y los ponen a disposición. Al igual como existe el Registro Nacional de Detenciones para adultos, también aquí está, cuando hacemos la búsqueda en este Registro Nacional de Detenciones para Adolescentes, también nos van a aparecer, obviamente, ciertos datos reservados, privados del adolescente, pero nos van a aparecer. Entonces, si el adolescente es puesto a disposición, recordemos aquí que esta ley nacional nos da 36 horas. El adolescente puede estar a disposición del agente del Ministerio Público Especializado no más de 36 horas. En esas 36 horas va a determinar si lo pone a disposición del juez de control especializado o si lo deja en libertad. Más adelante vamos a ir comentando en referencia a estos grupos etarios. Número 2, nos dice que informar de inmediato a la autoridad cuando no se respeten los derechos del adolescente. Hay ocasiones donde el agente del Ministerio Público nos quiere impedir hablar con el adolescente, que porque menciona que va a terminar su turno y que porque va a terminar su turno ya nos permite hablar con el adolescente, que porque menciona que todavía no tomamos la protesta del cargo y por eso no nos quiere dejar hablar con el adolescente. Es muy importante aquí que sepamos que este derecho es del adolescente, no del abogado. El adolescente, al igual que un investigado adulto, tiene el derecho de tener comunicación con los familiares, con el abogado defensor, incluso si todavía no tomó la protesta. Entonces aquí tenemos que informar de inmediato a la autoridad cuando no se está respetando este derecho humano que tiene el adolescente para tener una comunicación con nosotros como abogados defensores o con sus familiares. Entonces es importante aquí que en dado caso que veamos que se está violentando un derecho humano del adolescente, hacerlo saber. Recordemos que cada fiscalía tiene un coordinador, del coordinador de la fiscalía. En dado caso que el coordinador no nos haga caso, hay algunas fiscalías como en el Estado de México que tienen teléfonos rojos para denunciar. En dado caso que tampoco funcione el teléfono rojo, podemos hacerlo saber del juez de control de justicia penal para adolescentes. El número 3 nos dice que tenemos que informar de inmediato al adolescente su situación jurídica, así como sus derechos. Ya nos entrevistamos con el adolescente, ya le platicamos en referencia a que hay una investigación en contra de él por el delito de violación, por el delito de secuestro, por el delito o la conducta antisocial de secuestro. Entonces hay que informarle al adolescente cuál es su situación jurídica y cuáles son sus derechos. Ejemplo, si el adolescente no está dentro del grupo etario que pudiera implicar un internamiento, se lo tenemos que hacer saber. Si está el adolescente dentro del grupo etario que puede implicar estar en internamiento, por igual tenemos que hacérselo saber al adolescente. También es importante aquí, dentro de esta situación jurídica, antes de que platiquemos con el adolescente, con el padre de familia o tutor, nosotros ya elaboramos lo que se conoce como la teoría del caso. Muchos de ustedes son abogados defensores y ya conocen en referencia a esta teoría del caso. Elementos fácticos, elementos jurídicos, elementos probatorios, fortalezas y debilidades. Nosotros ya estamos preparando esta teoría del caso, revisamos también una teoría del delito. ¿Para qué revisar una teoría del delito, licenciado? Bueno, tenemos que checar
si la conducta fue típica. Bueno, sí, conducta típica. La conducta fue antijurídica, conducta antijurídica. La conducta fue culpable, el adolescente comprende de la culpabilidad y aquí es donde poco a poco vamos a ir analizando este tema de inimputabilidad. Posiblemente la conducta desplegada por el adolescente fue una conducta típica, fue posiblemente una conducta antijurídica, pero cuando entramos al elemento de revisar la culpabilidad, posiblemente el adolescente no comprenda el significado de los hechos. Y si no comprende el significado de los hechos, agente del Ministerio Público, ¿cómo pretendes tomarle la entrevista? ¿Cómo pretendes girarle un oficio en donde menciona que quieres tomarle la entrevista? Porque eso ha pasado, ¿eh? En Ciudad de México les han llegado a nuestros representados tal cual un oficio donde dice que la finalidad por la cual se le está citando al adolescente es tomarle la entrevista y dejan de lado los derechos reconocidos en tratados internacionales, los derechos reconocidos en el artículo 20 constitucional, apartado B, los derechos reconocidos en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y dan por hecho que el abogado defensor no va a decir nada y que va a decir, bueno, ¿le quieres tomar la entrevista? Aquí te lo traigo al adolescente, tómale la entrevista. No, antes de eso tenemos que revisar si el adolescente comprende el significado de los hechos. Y para eso ahorita vamos a analizar, a comentar qué es lo que tenemos que hacer, porque a veces percibimos que todos los adolescentes son iguales, percibimos que todos comprenden y el agente del Ministerio Público no se va a tomar la molestia de preguntarle al padre de familia si el adolescente tiene algún problema médico. Eso va a depender de la defensa pública o de la defensa privada, porque si no, el adolescente va a ser, le van a tomar la entrevista y puede llegar ante juez de control. Bien, el número 4 nos dice que tenemos que realizar todos los trámites o gestiones que garanticen al adolescente una defensa técnica y adecuada. Bien, aquí, como les decía, ¿cómo vamos a garantizar esta defensa técnica y adecuada? En primer lugar, nos entrevistamos con el adolescente, nos entrevistamos con padre de familia o tutor, realizamos nuestra teoría del caso, realizamos nuestra teoría del delito, revisamos los registros de la carpeta de investigación, revisamos cómo es la tendencia de la teoría del delito del Ministerio Público y con base en ello ya podemos informar o dar la primera información a nuestro representado. Sí, así es, doctor. Como usted lo acaba de mencionar, pues sí, el procedimiento es un proceso de justicia en donde el defensor automáticamente también tiene que moverse. En el momento de la detención y la presentación ante el Ministerio Público, si a un adolescente es detenido por la presunta comisión de de un delito, en el momento en que se le tiene que informar sobre sus derechos y se le presenta al Ministerio Público, se determina si hay elementos suficientes para iniciar un proceso o no. Pero es también ahí donde el abogado tendrá que analizarlo también con técnicos forenses. ¿O usted qué opina, doctor? Sí, aquí es muy importante porque yo les comentaba, puede ser la conducta típica, puede ser la conducta antijurídica, puedes, y ahora vamos a analizar si la conducta es culpable, más sin embargo, nuestra formación como abogados no nos puede determinar, no podemos decir si el adolescente tiene la capacidad de comprender y conocer, pero para eso requerimos de otras ciencias forenses auxiliares. Así es. Bueno, el artículo 75 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en México nos establece que los requisitos para los consultores técnicos y peritos que intervienen en los procedimientos judiciales, según la ley, los expertos deben contar con una certificación oficial expedida por un instituto educativo reconocida. Debe de tener esa experiencia profesional en el área como medicina, psicología, criminología, sociología, pedagogía,
trabajo social, debe de tener y contar con un conocimiento actualizado sobre niñas, niños y adolescentes, respaldado por su trayectoria y reconocimiento en la materia. Bueno, por ejemplo, ¿por qué son tan importantes estas disciplinas interviniendo en la justicia para adolescentes? Bueno, porque permiten una evaluación integral del joven en conflicto con la ley. Cada uno aporta conocimientos clave para garantizar un proceso justo y orientado en la reinserción social. Por ejemplo, la medicina. ¿En qué nos va a ayudar un dictamen de medicina? Pues va a evaluar la salud física y mental del adolescente, identificándolo como posibles condiciones que influyan en su comportamiento. También vamos a encontrar lo que es la psicología, en donde analiza el desarrollo emocional, cognitivo, determinando su capacidad de discernimiento y responsabilidad penal. También contamos con que la criminología estudia los factores que llevaron al delito, ayudando a diseñar estrategias de prevención y de rehabilitación. Tenemos también la sociología, en donde examina el entorno social y familiar del adolescente, identificándolo en influencias que puedan haber contribuido en su conducta. También van a utilizar la materia de pedagogía, en donde se diseñan programas educativos de reinserción para que el adolescente pueda continuar su formación y evitar la reincidencia. También tenemos dictámenes en trabajo social, en donde brinda un apoyo y un seguimiento a la familia y en el adolescente, facilitando su integración en la comunidad. Pero, ¿qué viene siendo esto de las periciales en justicia penal para adolescentes y la inimputabilidad? Es algo muy importante y muy complejo de entender, porque nosotros pensaríamos que por el hecho de ser adolescentes son inimputables, pero la cuestión es que no es así. La justicia penal para adolescentes es un sistema especializado que busca garantizar un trato diferenciado a los menores en conflicto con la ley. A diferencia del sistema penal para adultos, este modelo se basa en principios de protección y reinserción y de proporcionalidad a la sanción. La inimputabilidad se refiere a la incapacidad de un individuo para comprender la licitud de sus actos o dirigir su conducta conforme a la ley. En el caso de los adolescentes, se considera su desarrollo psicosocial y madurez para determinar su responsabilidad penal. Pero la inimputabilidad en adolescentes se maneja bajo un sistema especializado que reconoce que los menores de edad no tienen el mismo nivel de madurez y capacidad de comprensión que los adultos. Es por esto que en México la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que los menores de 12 años no pueden ser sujetos de responsabilidad penal, mientras que los adolescentes de 12 a 18 tienen solamente un régimen diferenciado. Pero vamos a ver qué criterios se deben determinar para la inimputabilidad. Bueno, existen 3 métodos principales para evaluar la inimputabilidad de un adolescente. El primero sería un método biológico. Se basa en que la edad mínima establecida por la ley para considerar la responsabilidad penal. Por ejemplo, la ley mínima de responsabilidad penal varía según el país y la legislación. Pero aquí en México, la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el artículo 1, establece que los menores de 12 años son totalmente inimputables, o sea, lo que significa que no pueden ser sujetos de responsabilidad penal. En nuestro caso, tuvimos un asunto, el doctor Cortés y yo, en donde un niño de 11 años realiza un homicidio. Bueno, lo están acusando por un homicidio, en donde se menciona que él toma un cuchillo y mata a su hermano de 4 años de edad. Por el hecho de tener 11 años de edad, no es sujeto de responsabilidad, y tampoco los jueces creen que no es pertinente que él esté resguardado dentro del sistema penal. Bueno, para los adolescentes entre 12 y 18 años, la ley considera un sistema especializado que evalúa su capacidad de comprensión y madurez psicológica antes de determinar su responsabilidad penal. Este sistema busca garantizar un trato diferenciado basado en la rehabilitación y la reinserción social, en lugar de aplicar sanciones como las de los adultos. También, como segunda parte, tendríamos un método psicológico, en donde se evalúa la capacidad del menor para comprender la licitud de sus actos y dirigir su conducta.
Ahí es donde va a aplicarse la inimputabilidad dentro de los menores. La evaluación psicológica de la capacidad de un menor para comprender la licitud de sus actos y dirigir su conducta se realiza a través de peritajes psicológicos que son forenses. Incluyen pruebas clínicas, entrevistas, análisis del entorno del adolescente. Aquí, por ejemplo, les voy a platicar uno de los principales métodos. Es una entrevista clínica forense que se lleva a cabo. Esta entrevista es estructurada con el menor para evaluar por un primer punto el razonamiento moral. Van a ver qué comprensión de normas morales tiene. Obviamente que este tipo de conductas y de razonamiento moral va a estar basado en su entorno social, va a estar basado en sus normas sociales, hasta dónde puede el niño tener límites. Esto se basa en el razonamiento moral. Como segundo punto, van a observar su nivel de madurez emocional y el control de impulsos. Hay niños que no saben controlar sus impulsos, aún teniendo 12 años, 13 años, aún todavía hacen berrinches. Y esto también, pues es una forma de observar hasta qué punto puede llegar un adolescente. Bueno, y también como tercer punto, también observan la percepción sobre el acto cometido y sus consecuencias. O sea, le preguntan al niño, ¿si entiendes qué fue lo que pasó? ¿Si entiendes qué fue lo que comprendiste? ¿Cómo te sientes al respecto? Es por lo general lo que se les pregunta. Bueno, como segundo punto también le van a hacer pruebas psicológicas en donde se aplica un test especializado para medir funciones cognitivas y emocionales. Por ejemplo, esto está basado en la escala de inteligencia de Wechsler, que evalúa el desarrollo intelectual. También hay otro test de matrices progresivas en Raven, en donde miden el razonamiento abstracto y también realizan un inventario multifásico de personalidad de Minnesota, en donde analiza rasgos de personalidad y posibles trastornos. También tienen la escala de impulsividad de Barrett, en donde determina el nivel de control de impulsos. Posteriormente van a realizar una evaluación neuropsicológica en donde se examinan funciones cerebrales, que esto es clave para la toma de decisiones. Por ejemplo, evalúan la corteza prefrontal, que era lo que les venía comentando en un primer momento, que regula el autocontrol y la planificación, en donde van a ver si la parte callosa está completamente desarrollada conforme a la edad y si está proporcional. También se realizan pruebas de memoria y atención para determinar la capacidad de procesamiento de información y realizan exámenes de desarrollo emocional para analizar la madurez afectiva del menor. También se realiza en estos menores un análisis del entorno social en donde estudian factores externos que pueden influir en la conducta del adolescente, por ejemplo, la historia familiar y posibles antecedentes de violencia o negligencia, la influencia de grupo social y presión de pares, las condiciones educativas y nivel de acceso a información sobre normas legales. Esto lo hacen porque recordemos que ahora ya, de hecho, la delincuencia organizada recluta niños y adolescentes por la condición que tienen. Estos niños, por lo general, son niños que, pues, lamentablemente están en una condición precaria económica o que también no tienen papás o no tienen una mamá, en donde ellos se sienten amados y protegidos o se sienten al menos compenetrados con este tipo de grupos en donde se pueden sentir valorados, y este tipo de análisis de entorno social es sumamente importante. Bueno, y posteriormente ya se hace un informe pericial en donde los resultados de estas evaluaciones se integran en un informe pericial que determina si el menor tenía la capacidad de comprender la licitud de sus actos y de dirigir su conducta de manera autónoma. También podrían hacerlo de un método mixto, en donde considera tanto la edad como la madurez psicológica y social del adolescente, en donde, bueno, esto combina la evaluación de edad con su madurez psicológica y social, permitiendo un análisis más completo en su capacidad para comprender la licitud.
El sistema mixto se realiza determinando la edad legal, o sea, la edad cronológica se verifica dentro del rango de la edad establecido por la ley. Por ejemplo, en México los menores de 12 años son totalmente inimputables, que son menores de 12 años, perdón, son totalmente inimputables, mientras que los adolescentes de 12 y 18 años pueden ser juzgados bajo un sistema especializado. Se realiza una evaluación psicológica en donde se aplican pruebas neuropsicológicas para medir el desarrollo cognitivo emocional del menor y también, como ya les comentaba, el razonamiento moral, y también se hace un inventario multifacético de con la personalidad de Minnesota, como les venía comentando. Ven la escala de impulsividad de Barrat y ambas herramientas requieren interpretación experta para garantizar resultados precisos y útiles en la práctica clínica. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si un niño es mayor de 12 años y se observa que tiene un expediente en el cual él pues ha tenido un retraso cerebral o que ha tenido esquizofrenia, que ha tomado medicamentos? Todo ese tipo de circunstancias se van valorando para saber si el niño, a pesar de ser mayor de 12 años, también puede ser inimputable. Bueno, como lo comentamos, también, aparte de esto, hacen un análisis del entorno social, en donde se estudian factores como el contexto familiar, escolar y social del adolescente. Se hace una evaluación si ha estado expuesto a violencia, si ha estado expuesto a abuso o presión de pares que puedan haber influido también en la conducta. Como les dije, si un niño va creciendo con una violencia con sus papás, obviamente que el niño va a estar repitiendo el mismo patrón. También se revisan antecedentes de comportamiento antisocial o trastornos psicológicos. Y también esto se va a realizar bajo un informe pericial, en donde los resultados de esta evaluación se integran y determinan si el adolescente tenía la capacidad de entender y comprender la licitud de sus actos. Bueno, pues como lo podemos ver, este proceso de justicia penal para adolescentes tiene una evaluación forense, tiene medidas socioeducativas y tiene un internamiento excepcional. El internamiento excepcional era lo que les comentaba, solo se aplica en casos graves y bajo estrictos criterios legales. Es por eso que les comentaba que hay que tener mucho cuidado. Efectivamente, los adolescentes son inimputables siempre y cuando sean menores de 12 años, o sea, teniendo 11 años hacia abajo, en donde no se les puede dar una responsabilidad. Sin embargo, pasando los 12 años, ellos ya podrían tener una responsabilidad y se les ayudaría a tener pues medidas socioeducativas, y en caso de que lo necesiten, van a tener un internamiento excepcional. Pero como también les comentaba, con todos este tipo de estudios, se observa si el niño también podría ser inimputable, o sea, ya pasando de los 12 años. Y es por eso que las ciencias forenses van de la mano en este tipo de procedimientos. Bueno, pues como podemos ver, esto tiene un marco jurídico en la legislación nacional e internacional. Por ejemplo, México tiene la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y también internacional tiene la Convención sobre los Derechos de los Niños, las reglas de Beijing y las reglas de Tokio. Tenemos unos principios rectores en donde se hace toda esta metodología, se basa en el interés superior del menor, se hace conforme a la proporcionalidad de la sanción y se busca la reinserción social y educativa. La inimputabilidad y la responsabilidad penal, pues obviamente tiene criterios de imputabilidad. Esto se basa en una forma biológica en donde la edad mínima para la responsabilidad penal, como les comentaba, tiene que ser de 11 años hacia abajo. En caso de que sea inimputable, eh, el trastorno psicológico, la capacidad de la comprensión de la licitud del acto, y el mixto, que hace la evaluación integral de factores biológicos y psicológicos. Por ejemplo, podemos tener casos en los cuales, por ejemplo, podemos tener un adolescente de 16 años, pero si tiene un retraso cerebral de un niño de 5 años, el niño, para el sistema de justicia integral para adolescentes, tendría que tener 5 años, aunque su edad cronológica sea de 16 años.
es cuando son casos de inimputables. Bueno, pues también tenemos casos emblemáticos que los podemos encontrar en las jurisprudencias. ¿Cuáles son las problemáticas y perspectivas? Pues bueno, es la falta de capacitación en operadores del sistema, que desgraciadamente, como les comentaba el doctor, pues muchos ministerios públicos, a pesar de que incluso los defensores llevan los reportes de historiales clínicos para demostrar que el representado tiene problemas de capacidad de entender y comprender la licitud del acto, ellos siguen necios en querer forzar esta situación y querer llevar a juicio a los adolescentes, ¿no? Bueno, como lo vemos, las ciencias forenses pues juegan un papel clave en la justicia penal para adolescentes para poder determinar si son inimputables, donde entra la psicología forense, la criminología, la medicina forense, la psiquiatría forense y como conclusión, pues es fundamental garantizar que el sistema de justicia penal para adolescentes sea representada por los derechos y promueva su reinserción social, la integración, donde se atribuye la aplicación de medidas adecuadas. ¿Usted qué opina, doctor? Sí, aquí muy importante, doctora, yo le preguntaría que por favor nos ampliara el tema en referencia a cuál sería la diferencia entre un psicólogo clínico y un psicólogo forense, ¿no? O sea, ¿podría Ajá. dictaminar lo mismo? Pues el psicólogo clínico es aquel que es un profesional especializado en la evaluación de un diagnóstico de tratamientos de trastornos mentales y emocionales. Su trabajo se centra en ayudar a las personas a mejorar su bienestar psicológico mediante terapias basadas en evidencia científica. Sin embargo, el psiquiatra, ¿qué es lo que va a hacer? El psiquiatra va a realizar un sistema de estudio más especializado en donde va a realizar, ¿cómo se llaman estas? Cromatografías, que se pueda ver el cerebro para ver si las callosidades o para observar si el cerebro está desarrollado conforme a la edad de los adolescentes. Como les acabo de mencionar, el psicólogo especializado, pues obviamente él se va a encargar de hacer como terapias. Sin embargo, el psiquiatra es quien establece si tiene alguna enfermedad mental diagnosticada por la falta de un desarrollo adecuado en el cerebro. Bien, muy bien. Bueno, continuando con la explicación, tenemos aquí lo que ya comentábamos, la defensa especializada de acuerdo al sistema de justicia penal para adolescentes. Aquí tenemos una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos dice que se puede acreditar mediante una cédula profesional la especialidad o lo que nos habla la ley nacional, la Constitución. Esta especialización también se puede acreditar con documentales, diplomados o cursos que garanticen más que nada cómo el profesional, el defensor, el asesor jurídico, porque también el asesor jurídico tiene que ser especializado, cómo acreditan con cursos de 120 horas, con cursos de 200 horas, dónde tomó los cursos, instituciones públicas o privadas. Recordemos que la ley nos dice que predominantemente tenemos que tener a partir de diplomados de 120 horas, pero también nos toman en cuenta cursos, porque hacen referencia a que estamos en constante capacitación en esta especialización de justicia penal para adolescentes. En referencia a esta inimputabilidad, tenemos que es la falta de capacidad, de culpabilidad, que el sujeto no puede ser responsable. Ya nos habló la doctora Heidi, las dos formas como una persona, un ser humano, puede ser considerado inimputable, una en referencia a la edad, otra en referencia a que tenga algún tipo de trastorno médico. Y este trastorno, estas dificultades, tenemos que justificarlas nosotros en sede ministerial. Recordemos, etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. Dentro de la etapa de investigación, en su fase de investigación inicial,
podemos incorporar registros de la investigación. Y aquí en estos registros de la investigación vamos a presentar en sede ministerial cuáles son las constancias que tenemos para justificar que el adolescente es o posiblemente pueda ser inimputable. Ya nos comentó la doctora Heidi cuáles son ese conjunto de estudios, quiénes son los especialistas que lo realizan, para qué lo realizan. Ya nos comentó también en referencia que el psicólogo forense, el psiquiatra, son estas ciencias auxiliares que requerimos para justificarle a este órgano investigador, Ministerio Público, que posiblemente el adolescente pueda ser inimputable. Entonces, al momento que estamos realizando nuestra teoría del caso, la revisión de la teoría del delito, tenemos que examinar si nuestro representado, en dado caso de abogados defensores, existe una posible inimputabilidad. Una excepción a que el adolescente no comprende, no tiene la capacidad de comprender este tipo de conductas. Lo contrario del cumplimiento de los requisitos, tenemos que esta medida de sanción, vamos a hablar que sí existió la conducta, que la conducta fue típica, que la conducta fue antijurídica, mas sin embargo cuando vamos a resolver en referencia a que esta conducta se materializa, vamos a centrarnos en el sujeto y la responsabilidad penal del sujeto no se va a poder aplicar en referencia a que no comprende el significado del hecho. Pero no nada más es que su mamá lo dice, su tía lo dice, el abogado defensor lo dice. Ya nos explicó la doctora Heidi desde el punto de vista científico cuáles son los estudios que se tienen que llevar a cabo. Yo les estoy comentando desde qué momento vamos a presentar estos estudios o dictámenes para justificar, en dado caso que así sea, una posible inimputabilidad de nuestro representado. En referencia a imputar, es atribuir a un sujeto la comisión de una conducta típica, una sanción. Y aquí, por ejemplo, hablamos de, en adolescentes, de una conducta antisocial, ¿no? Los autores, predominantemente en justicia penal para adolescentes, nos hablan de la conducta antisocial. Entonces, la inimputabilidad va a ser el conjunto de condiciones mínimas que le permita al sujeto comprender lo contrario a derecho de su acción o para determinar de acuerdo a su comprensión. Y la inimputabilidad va a ser la ausencia de condiciones mínimas físicas o psíquicas que le van a impedir al sujeto comprender que realizó los hechos. Entonces, si tiene 11 años, 10 años, no va a ser sujeto del sistema de justicia penal para adolescentes, como ya se los comentó la doctora Heidi. Si parte de la edad de 12 a 17 años, posiblemente pueda existir una medida de sanción, pero recordemos que este sistema de justicia penal para adolescentes, como bien ya lo comentaba la doctora Heidi, es predominantemente socioeducativo. Entonces se pretende reinsertar, reincorporar, reeducar, volver a dirigir, apoyar al adolescente para que pueda nuevamente adecuarse a una conducta social en convivencia con todos los demás. Si buscamos el hecho de que este adolescente tiene que incorporarse, tiene que ser este sistema socioeducativo, entonces buscamos qué es lo que nos permite reconducir al adolescente y que cambie su comportamiento. Por eso va a ser socioeducativo. Si está en un proceso de formación de su conciencia, si está en un proceso de formación de su personalidad, entonces los especialistas nos han dicho que el adolescente sí puede reivindicar esta conducta, que no por el hecho de haber cometido esta conducta antisocial, no por el hecho de a lo mejor estar en internamiento, ya no va a cambiar esta conducta. Bien, de acuerdo a diversos autores, nos dicen que algunos elementos que integran o pertenecen a la inimputabilidad, nos dice que tenemos un estado de madurez mínimo, fisiológico, psicológico, poca o nula conciencia de los actos que realiza,
una capacidad de voluntad disminuida y una capacidad de libertad que no comprende o no puede ejercer. Dentro de los fundamentos del modelo jurídico de responsabilidad juvenil se engloban los siguientes. Hablábamos de la responsabilidad progresiva, donde lo que yo les comentaba, los adolescentes son sujetos de derechos y estos derechos humanos los van a ejercer en la medida que sus facultades vayan progresando, al igual que esta responsabilidad también va a ser progresiva. Entonces, no se le va a aplicar la misma medida de sanción a un adolescente que tenga 17 años, a un adolescente que tenga 14 años. Recordemos que aquí nos dice que hay una responsabilidad progresiva. Conforme va evolucionando, va teniendo más conciencia, más responsabilidad y se puede aplicar otro tipo de medida de sanción. Esta imposición de consecuencias jurídicas debe de ser acorde al progreso de su responsabilidad y de su realidad. Recordemos que aquí en justicia penal para adolescentes va a importar con quién vive el adolescente, va a importar a qué tipo de educación tiene o tuvo el adolescente antes de cometer la conducta antisocial, va a importar si sus dos padres de familia viven o no, va a importar el hecho si tiene un trastorno o no. Entonces es importante aquí que la autoridad haga una revisión acorde a su progreso. Y este progreso psicológico tiene que ser también acorde a esta responsabilidad. El número 3 nos habla del principio de tipicidad. Esta conducta antijurídica debe de estar tipificada en una ley como delito. Entonces aquí el agente del Ministerio Público toma como base los tipos penales, robo, secuestro y posteriormente, estando tipificada esa conducta en un código penal, va a trasladar la justicia penal para adolescentes que el adolescente cometió esa conducta antisocial y transgredió el Estado de Derecho. El número 4, en referencia al debido proceso, nos dice que se tiene que legitimar la imposición de la medida sancionadora. El adolescente debe ser sometido a un debido proceso legal. Aquí es muy importante. El adolescente está retenido, lo detienen en flagrancia por robo con violencia. Lo retiene el agente del Ministerio Público, ya comentamos que tiene 36 horas para determinar su situación jurídica, pero tiene derecho a tener comunicación con su abogado. Tiene derecho a que el agente del Ministerio Público le designe un abogado público, un abogado defensor privado. Tiene derecho a saber quién lo está investigando. Tiene derecho a aportar registros de la investigación. Y entonces, para que se le pueda resguardar este debido proceso. De acuerdo al artículo 1 de esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, nos establece que el objeto va a ser garantizar el respeto de los derechos humanos del adolescente en conflicto con la ley, así como su desarrollo integral, y se va a considerar la capacidad que tiene para comprender la naturaleza de los hechos. Entonces, agente del Ministerio Público, si te estoy diciendo que una persona que cometió una conducta antisocial por el delito de robo con violencia, por el delito de secuestro, homicidio, la conducta antisocial, pero te estoy aportando dictámenes públicos que el adolescente tiene ciertos trastornos o ciertos padecimientos tendientes a una posible inimputabilidad, está obligado el agente del Ministerio Público a revisar si posiblemente este adolescente pueda ser inimputable. También el artículo 18 de la misma ley nos dice que los adolescentes que presentan una discapacidad mental, psicosocial, podrán ser considerados inimputables, siempre y cuando justifiquen esta incapacidad para comprender la naturaleza de sus acciones. Nos retomamos al psiquiatra forense, al psicólogo forense, a este conjunto de pruebas que nos comentaba la doctora Heidi,
para justificar si posiblemente el adolescente, nuestro representado, que así fuera, tiene alguna incapacidad para comprender la naturaleza de los hechos, que posiblemente sí cometió la conducta antisocial de robo con violencia, posiblemente pudo haber cometido la conducta antisocial de homicidio o de secuestro, mas sin embargo hay dictámenes de un psicólogo forense, de un psiquiatra forense, que nos indican que nuestro representado, el adolescente, es inimputable. Entonces aquí se lo tenemos que hacer ver y valer al agente del Ministerio Público. Si nosotros no lo hacemos, el agente del Ministerio Público va a pasar la carpeta, lo va a pasar como si fuera un adolescente común y posiblemente, si es una conducta antisocial que amerita internamiento, el agente del Ministerio Público logra relacionar todos sus elementos de prueba, posiblemente pueda llegar a una medida de sanción de internamiento. El artículo 20 nos establece que cuando el adolescente es inimputable, se deberán de aplicar medidas de protección en lugar de sanciones penales. Es importante aquí también comentar que en el sistema de justicia penal para adultos hay y existe un procedimiento especial, específico y especializado para adultos que son inimputables. A pesar de tener determinados trastornos, los van a tener en ciertos lugares resguardados, similares a hospitales psiquiátricos, pero hablamos de adultos. Más sin embargo, para adolescentes nos dice que se tienen que aplicar medidas de protección y una atención específica y evitar sanciones penales. Posiblemente vayan a un tratamiento en psicología, en psiquiatría, resguardados, protegidos, acompañados de un desarrollo integral de la familia, pero no existe un procedimiento sancionador en contra de adolescentes que son considerados como inimputables. Bueno, sí, efectivamente, como lo menciona el doctor, también es muy importante que veamos las sanciones en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que varían según el grupo etario, pero quedamos en comentarles cuál es el grupo etario. Bueno, el grupo 1, que es de 12 a menos de 14 años, se les imponen sanciones privativas de libertad en su lugar, bueno, en su casa, en su domicilio. Se aplican medidas de orientación, supervisión y apoyo como programas educativos o terapéuticos. El grupo 2 comprende de los 14 a menos de los 16 años y pueden recibir sanciones como libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad o internamiento en casos excepcionales y por delitos graves. Y tenemos el grupo etario número 3, que es de 16 a menos de 18 años y se les pueden imponer sanciones más severas, incluyendo internamiento en centros especializados, pero siempre con un enfoque de reinserción y educación. Obviamente que todo esto, dependiendo de la edad del adolescente o de la gravedad del delito, su nivel de responsabilidad y su entorno social, son elementos claves para la evaluación. Además, también se deben de priorizar principios de reinserción y rehabilitación buscando medidas que permitan la integración de adolescentes a la sociedad. Por ejemplo, aquí es donde entran las ciencias forenses y que también desempeñan un papel sumamente importante a través de disciplinas como la psicopatología forense, la neurociencia, la criminología y los peritajes especializados, en donde los expertos analizan el desarrollo emocional y cognitivo del adolescente y también su capacidad de discernimiento y los factores que pudieran influir en su comportamiento. Obviamente que estas evaluaciones ayudan a determinar la responsabilidad penal y ayudan a orientar la decisión del juez hacia la sanción justa y proporcional. Eh, Obviamente que también todo esto tiene que estar basado en derechos humanos y en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, garantizando un proceso justo, equitativo y orientado a la rehabilitación, como lo que les estaba comentando. Bueno, en México los jueces para determinar la imputabilidad de un adolescente del grupo, de los grupos etarios consideran varios factores clave. Por ejemplo, una de los factores es la capacidad de discernimiento del adolescente.
Esto se evalúa si el adolescente tenía plena conciencia de sus actos y podía diferenciar entre lo correcto o lo que era incorrecto. También valora el desarrollo neuropsicológico, en donde se analizan estudios de neurociencia y psicología forense para determinar su madurez emocional y cognitiva. También las circunstancias del delito, se revisa el contexto en el que ocurrió el hecho, influyendo si hay influencias externas como presión social o la violencia estructural. Se realiza también una evaluación pericial en donde los expertos en criminología, psicología, trabajo social emiten informes sobre la conducta y el entorno del adolescente. Por ejemplo, la pericial en materia de trabajo social, la trabajadora social va al domicilio y ella con una observación y un análisis basado en una metodología científica observa si los papás son un buen apoyo, si el entorno social es apto o factible para que el adolescente tenga esa rehabilitación. Bueno, para concluir, esta conferencia de mi parte sobre justicia penal para adolescentes e inimputabilidad, podemos destacar la importancia de un enfoque que esto está basado en derechos humanos, que está basado en la neurociencia y en la evidencia forense, y esto se hace para garantizar una justicia más equitativa. Recordemos que la inimputabilidad no debe ser vista solo desde el punto de una perspectiva legal, sino también como un fenómeno que requiere un análisis interdisciplinario en donde se involucre la psicología, la criminología y las ciencias forenses. La evolución del sistema de justicia penal juvenil, como nos lo venía comentando el doctor Marcos Pérez, deben de ser pilares fundamentales de cualquier medida impuesta de los adolescentes en conflicto con la ley. Asimismo, el papel de la ciencia forense en la evaluación de la capacidad del juicio de los jóvenes sigue siendo clave para definir su grado de responsabilidad. Bueno, agradezco infinitamente la participación, pues, que me han permitido tener dentro de este espacio, dentro de esta reflexión y aprendizaje. Y pues bueno, hay que seguir trabajando juntos para fortalecer un sistema de justicia juvenil más justo, más humano y más basado en el conocimiento científico. Muchas gracias, doctor. Doctora, muchas gracias por su experiencia, sus conocimientos. Y bueno, vamos a esperar, ¿tenemos algún comentario, alguna duda? Veo que nos acompañan algunas profesoras que son de nivel medio superior, nivel básico, nos acompañan estudiantes de licenciatura, abogados postulantes. Entonces, ¿algún comentario? Armando, adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches, doctor y doctora. Yo soy licenciado en Buenas Derecho noches. Penal o igual a licenciatura en Criminología y Criminalística, diplomado en Justicia Penal para Adolescentes y tengo por ahí la Criminología Educativa. Es bien lo que dice la doctora Heidi. Hay un punto muy importante que a mí incluso me han preguntado porque luego yo doy pláticas dentro de los centros educativos. A veces como padres, dentro del ámbito familiar, los niños ven de que hay violencia familiar o de que no hay atención a los niños adolescentes. A mí me ha tocado que platicar como criminólogo educativo dentro de una institución. Me han dicho, oiga, Lid, ¿puede platicar con estos niños así, así? Bueno, a ver, vamos a ver. Me ha tocado con niños que en verdad tienen una mentalidad que digo, chirriones. Dice, mi papá hace esto, mi mamá hace esto, mi papá no me cuida de esto, si estoy harto. Yo me quedo, ups. Y yo lo que hago es mandar a hablar. Hablo con el director, que hable con el docente y que manden a traer a sus papás. Y les hago de antemano, a ver, ¿saben qué tiene esta situación su hijo así, así? Tengan cuidado porque de ahí empiezan los problemas, ¿sí? Y si no ponen atención ahorita con un niño, ¿sí? A rato, incluso en telesecundarias, en secundarias, crece, se va a la prepa y a rato ya es se hace delincuente el niño. Y porque incluso sabe que su papá tiene un arma por allí, que la mamá agarra amenaza por allá, a su papá se agarran. Le dije, aguas con esos temas, le digo. Le digo, atiendan una cosa muy importante hoy en día,
que como padres tenemos que darle una educación dentro de, porque crecen los niños con esa masita que van viendo, todo lo van aprendiendo. Le digo, ellos son como una computadora, inyéctale y van Ujú. aprendiendo. Así es. A mí me cae mal esa mujer porque mi mamá era así, a mí me cae mi papá mal así, porque así era mi papá y todo lo. Entonces de allí se empieza. Usted bien sabe que dentro de la criminología, esos aspectos tenemos que verlos nosotros, y si no lo atendemos dentro de los centros educativos, es rarísimo. Y ahorita en día, hoy en día, en todos la mayoría de los sistemas educativos que son telesecundarias, ha habido casos. Ahí está el de Monterrey, San Luis Potosí, aquí en la ciudad he visto varios. En Monterrey lo de la balacera que hubo ya tiene años. Son temas que son muy grandes y mucha gente lo ve así como que diciendo, ay, es que no. Pero hay una cosa muy importante que lamentablemente el Estado a los otros como criminólogos no nos quieren dentro de Ujú. instituciones educativas porque bien saben. Ahorita hay un curso que se llama, que se está dando una maestría que es Pedagogía Criminológica Educativa por parte del maestro Baruch Aguirre. Él es de San Luis Potosí. Él es uno de los que da estos cursos en temas que son para protocolos y erradicar prevención de violencia escolar. Yo esos los tengo, a mí luego me gusta mucho todo esto, pero es un tema muy grande de todo esto, ¿eh? Y viene concatenado todo, ¿eh? Todo, todo. Ese es mi plática. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, como bien lo mencionabas, bueno, desde que estamos en el vientre de la madre, pues que se va formando nuestro cerebro y vamos recibiendo todo lo que incluso la madre va sintiendo, ¿no? Como vemos, por ejemplo, las computadoras están hechas a base como es nuestro cerebro, o sea que las redes neuronales se van conectando unas con otras, y es nuestro medio de aprendizaje, y así es como se va formando el cerebro. El cerebro está en constante movimiento y en constante modificación, o sea, el cerebro no se queda así completamente estático, sino se van haciendo este tipo de redes neuronales. ¿Y qué va a pasar cuando un niño sufre violencia, cuando un niño está aprendiendo, pues, violencia dentro de su casa? Y también incluso una víctima después se hace victimario. Es por eso que debemos de resguardar mucho a nuestros niños y hay que protegerlos. Pero ¿qué está pasando? Pues las familias se están desquebrajando. La educación, los niños la están recibiendo por medio de las tabletas, por medio del internet, por medio de la televisión. Y yo creo que también aquí hace como falta ese enfoque en donde los criminólogos no nada más deberían de trabajar en las cárceles, por ejemplo, también deberían de trabajar en instituciones en donde están los niños para evitar precisamente el delito. Pero pues muchísimas gracias, de verdad que sí es preocupante y muchas gracias por sus comentarios. Bien, ¿alguien más que nos quiera comentar alguna ¿Alguien más que pregunta? tenga alguna pregunta? Perdón, esto ya lo interrumpí, pero los invitamos a que en este momento realicen sus preguntas a los ponentes que hoy nos acompañan. Estoy a la orden, doctor Mauricio Martínez. Primero para felicitarlos por su excelente exponencia, también a la doctora Heidi, y luego para también agregar que a mí me tocó la desconcentración de los centros penitenciarios para los estados de la República. Yo estaba en gobernación, me tocó como auditor, ya que era la desconcentración adecuada. Los felicito porque esos centros penitenciarios, su principal actividad era o enfoque era la reinserción social. Entiendo que también para los menores lo principal es su reinserción social. Y felicito a la doctora Heidi cuando me menciona el apartado de grupos etarios y mencionaba que los menores de 12 a 14 van a ser tratados en su domicilio y los de 14 a 16 también van a tener una actividad de inversión, y los de 16 a 18 esos sí van a estar en internamiento, pero también
con la posibilidad de enfoque y de ayuda docente de psicólogos y las demás autoridades especializadas para que tenga su reinserción social. Nada más me faltó confirmar en esa reinserción de delitos sectarios de 14 a 16, aparte de que llevan la reinserción, los de 16 a 18, de internamiento, ¿qué otro activo le agregaron? Doctora Felipe, por favor, gracias. Casi Ok. no le escuché muy bien. Sí, la quiero felicitar, doctora, porque Muchas gracias. a los grupos sectarios. La felicito, yo creo que es una muy buena exposición. Ya no sé si estamos entre los artículos 1 y 17 y finalmente 20 para tratamiento de los menores y adolescentes. Es una excelente exposición de los grupos etarios y me quedó muy claro que todos que tienen la edad entre 12 y 14 van a ser tratados en casa. Nada más me faltó agregar que van a ser también reinsertados los de 14 a 16 y los de 18, los de 16 a 18 también van a llevar el tratamiento para reinserción. Tomé nada más dos conceptos, de 14 a 16, reinserción, y de 16 a 18, internamiento. Me parece que yo usted algún otro calificativo en esas dos áreas de menores y me hiciera favor a los órdenes, doctora. Bien, por ejemplo, aquí hablábamos la doctora nos comentaba de los tres grupos etarios. El primer grupo etario es el que no ameritaría un internamiento. El grupo 2 y grupo 3 ameritarían un internamiento. Hablábamos también de medidas cautelares. Este sistema también tiene medidas cautelares. Entonces, tenemos que esta medida cautelar va a ser con la finalidad de que el adolescente, el investigado, no se sustraiga de la acción de la justicia, no vaya a destruir elementos, objetos en referencia a que sean producto del delito, para no dañar a víctimas, no dañar a testigos. Hablamos que esta medida cautelar puede ser también, por ejemplo, un internamiento preventivo, pero también hablábamos de una medida de sanción. Esta medida de sanción la vamos a tener cuando ya pasamos etapa de investigación inicial, etapa de investigación complementaria, pasamos a la etapa intermedia, que es una depuración procesal. Posteriormente pasamos a una etapa de juicio. Entonces, dentro de esta etapa de juicio ya podemos determinar si el adolescente va a tener o no una medida de internamiento. Y recordemos el por qué. El grupo etario número 1, en referencia a la edad, en referencia a la conciencia, hablábamos que estas sanciones van a tener una cuestión de autonomía progresiva. Y el grupo etario 2 y 3, ya al tener más capacidad, al tener más conciencia, ya podrían tener una medida de sanción de internamiento. Más sin embargo, lo que hemos razonado, lo que hemos experimentado en audiencias, también lo que hemos debatido en sesiones, incluso con compañeros que son jueces, magistrados, que hemos tomado cursos, nos dicen que esta medida de internamiento no va a ser obligatoria. Esta medida de internamiento va a ser la excepción. Esta medida de internamiento tiene que estar debidamente fundada y motivada, que esta medida de internamiento nos tiene que decir por qué la va a aplicar, cuál es el motivo, por qué no una medida en la cual va a estar privado de su libertad dentro de su domicilio, no va a garantizar lo mismo que está en internamiento, o por qué no le puede aplicar otra medida. A lo mejor podría ser una combinación de medidas de sanción y evitar esta medida de internamiento. Entonces aquí, en materia de justicia penal para adolescentes,
recordemos que no predomina, no hay una prisión preventiva oficiosa, y esta medida de internamiento nosotros como abogados defensores la podemos debatir, podemos interponer recursos de revocación, de apelación, amparos, en referencia, ¿por qué? No por el hecho de que nuestro representado adolescente esté dentro del grupo etario número 3, significa que ya vaya a estar en internamiento, porque también hay un catálogo en la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes. Este catálogo nos dice cuáles son las conductas antisociales que pueden ameritar internamiento. Entonces, primero nos remontamos a el grupo etario número 3, amerita internamiento. Posteriormente, nos vamos al catálogo de estas conductas antisociales, violación, secuestro, entre otras. Entonces, si nuestro representado está siendo investigado por secuestro, está dentro del grupo etario número 3, no por el solo hecho de estar en el grupo etario número 3 y haber cometido la conducta antisocial de secuestro, va a estar en internamiento. Entonces nosotros podemos interponer recursos, podemos hacer que el juez de control justifique, más que nada el juez especializado en sanciones y hasta el juez de ejecución, ya estaríamos en la etapa de ejecución, justifique el hecho por qué lo va a tener en internamiento. No nada más por estar en el grupo etario 3 o haber cometido la conducta antisocial de secuestro, lo va a tener en internamiento. Hay entidades federativas, por ejemplo, en Guerrero, donde una profesora que tuvimos nos decía que en el estado de Guerrero es o tiene un grado de dificultad que predominantemente todos los adolescentes estén en internamiento. ¿Por qué? Porque la gente del Ministerio Público no funda y motiva el hecho de por qué tiene que estar en internamiento. Ahora, tratar con adolescentes no es tratar con adultos. Al adulto predominantemente prisión preventiva oficiosa, se funda y motiva y queda recluido. Más sin embargo, cuando hablamos de adolescentes, hay que revisar el entorno, hay que revisar la pericial en psicología forense, la pericial en trabajo social, hay que revisar el entorno del adolescente, y si no le va a causar un mayor daño ese internamiento, podría, o sea, tenemos que verlo como podría estar en internamiento, no como algo obligatorio. Así es, perdón, doctor, y también es muy importante que también los defensores, ya sean públicos o privados, tengan adecuados peritos para que hagan sus trabajos adecuadamente y obviamente sea favorable para los representados. Bien, muy bien. Al parecer ya no tenemos más preguntas, licenciado Marco. No, al parecer ya no hay más preguntas. Había un comentario en el chat, pero bueno, ya ustedes lo abordaron. Y bueno, Sí. ¿alguna pregunta más? Si no, pues queremos agradecerle infinitamente la presencia de la doctora Heidi Hernández, porque nos aportó, nos regaló su tiempo, y del doctor Marcos Pérez, que también brillantemente, igual que la doctora, nos compartió, vertió esos comentarios y nos dio su tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por ejemplo, nos preguntan en referencia a la grabación. Algunas personas que ya nos escribieron, les vamos a mandar su constancia y la grabación, y ya posteriormente, posiblemente pongamos esta grabación en nuestras redes sociales. Estamos como Abogados Cortés y Asociados, Abogados y Peritos Cortés y Asociados, y la van a encontrar, a lo mejor no completa, pero sí una parte de nuestras redes sociales, y las personas que la quieran completa se las vamos a enviar junto con su constancia. Doctora, te agradezco, les agradezco toda su participación. Saludos a mi primo que ahí anda. Ya lo vi. Y les recordamos que próximamente habrá más conferencias para que estén pendientes y nos acompañen. ¿Algo más, doctora Heidi o doctor Marcos, que quieran agregar? Pues les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho este tipo este, de tiempo, porque es indispensable que la sociedad nos preocupemos, no nada más como abogados, sino en sí la sociedad nos preocupemos por nuestros niños y nuestros adolescentes, ya que es el futuro
de nuestro mundo y son parte fundamental. Yo diría que vendría siendo el tesoro mayor que podemos tener. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Sigan pendientes de nuestras redes. Tendremos más invitados. Pues muchas gracias a todos, le agradecemos nuevamente a los doctores por su presencia y sigan pendientes, que pasen excelente noche. Gracias igualmente. Bye. Gracias, excelente noche, bye. Muchas gracias, doctor Marcos.